Hola, bueno, bienvenidos y bienvenidas a la webinar. Estamos esperando a ver si se va conectando ya la gente. Bueno, esta webinar es evaluación por competencias, cómo responden a las necesidades de recursos humanos. Y bueno, voy a empezar presentando a Adriana, mi compañera, que es psicóloga ocupacional y trabaja en Central Test. Y yo soy Begoña y también trabajo de consultora ahí en el Departamento de Investigación de Desarrollo en Central Test. Y bueno, pues espero que todo el mundo esté escuchándonos bien y que todo esté bien. Voy a empezar a proceder con la webinar entonces. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la evaluación por competencias. Primero vamos a ver qué son y cuáles son sus componentes. Y después vamos a ver un ejemplo de evaluación para selección de personal utilizando las competencias. Y a continuación ya Adriana explicará las competencias transversales, cómo identificarlas y dará algunos consejos para el desarrollo de las competencias. Bueno, pues empezamos explicando qué son las competencias. Bueno, pues Yazis, que es bastante famoso, describe las competencias como una característica subyacente en una persona, que es la causa de que realice su trabajo con éxito. El énfasis está siempre en el logro. Las competencias son lo que hacen posible que se logre hacer algo con éxito. Las competencias pueden estar compuestas por diferentes elementos, pero su principal utilidad es que nos permiten identificar y definir aquello que va a hacer que la persona desempeñe con éxito su trabajo. Y como además se pueden medir fácilmente, se convierten en la herramienta principal en la evaluación de las personas en las empresas y en las organizaciones. Las competencias pueden estar relacionadas con diferentes componentes. Y aunque hay diferentes clasificaciones, bueno, para simplificar, por ejemplo, podemos agruparlas en estos tres grupos. Estarían las características personales, las capacidades de la persona y los conocimientos. Así, las características personales pueden ir desde intereses o motivaciones, como por ejemplo la motivación de logro, o pueden ser un rasgo de carácter, como la extraversión, o pueden ser actitudes o valores éticos de la persona. Las características dan lugar a diferentes comportamientos y pueden ser los que marquen la diferencia entre un alto o un bajo desempeño. También pueden ser una capacidad, como por ejemplo la cognitiva. Dentro de la cognitiva estaría el razonamiento lógico o la capacidad crítica, o podría ser una capacidad conductual, como la escucha activa o el autocontrol, o otro tipo de capacidades que están ya más relacionadas con el cuerpo físico o con el sistema nervioso, como la resistencia, la fuerza, la atención sostenida o el tiempo de reacción. Así, una mayor o menor capacidad también tiene el potencial de marcar la diferencia. Y por último, otro tipo de componentes son los conocimientos, que pueden ir desde los formales o académicos hasta los conocimientos sobre procedimientos o sobre cómo funcionan las cosas, pues por ejemplo en la organización, por ejemplo con quién hay que hablar para que un proyecto se agilice o qué enfoques son más aceptados en la empresa. Y para facilitar el uso de las competencias, pues se pueden consultar diccionarios. En estos diccionarios se definen las competencias de tal forma que se puedan medir. Lo habitual es incluir no solo la definición, sino también comportamientos asociados. E incluso se pueden describir diferentes comportamientos para diferentes niveles en la competencia. Se pueden encontrar por internet o también los hay ya hechos de forma más sistemática, como por ejemplo el de Marta Alles. Y bueno, pues contar con las definiciones y cómo se muestra a nivel de comportamiento la competencia hace que su uso sea mucho más sencillo, porque permite utilizarlas como criterios con los que comparar pues, las observaciones o las evaluaciones que se hace de las personas. Además, este tipo de documentos, estos diccionarios, permiten el entrenamiento de las competencias. Una de las mayores ventajas de las competencias es que se pueden entrenar, aunque puede ser más fácil entrenar unas que otras, como por ejemplo es mucho más fácil cambiar la actitud que, por ejemplo, la velocidad de reacción de una persona. Pero, sin embargo, si ya sabes cuál es el comportamiento del que partes y cuál es el comportamiento al que quieres llegar, se puede definir el programa de entrenamiento con mucha precisión. Así que la mejor estrategia es contar con un diccionario en la empresa o en la organización
en el que se incluyan las competencias de cada puesto y de cada función y cuáles son los niveles necesarios para desempeñarlo con éxito. Vamos a ver ahora los pasos de la evaluación por competencias. Bueno, para evaluar por competencias, lo primero es saber cuáles son necesarias para el puesto para poder definir el perfil de la persona que lo va a ocupar y saber en qué necesita ser competente. A continuación, habría que convocar y evaluar a las personas. Y por último, ya se compara a las personas con el perfil del puesto y se decide lo que se va a hacer con esa información. Pues se puede contratar o no, se puede diseñar una intervención eh, o lo que sea necesario. Bueno, un análisis del puesto preciso, que sería la primera parte, es fundamental para el éxito en la evaluación por competencias. El análisis del puesto nos permite saber qué se hace en el puesto y qué competencias son necesarias para desempeñar esta función con éxito. Cuanto más preciso sea, más se sabrá sobre los criterios de éxito en el trabajo y más fácil será la toma de decisiones. Así que lo primero que hay que hacer es recoger información. Aquí pues se puede hacer de diferentes formas. Se puede preguntar a expertos o se puede preguntar a las personas implicadas que van a definir cuál es la misión del puesto, cuáles son las tareas, cuáles son las funciones y en función de esto pues los conocimientos, las competencias o las conductas. También se puede recoger información enviando cuestionarios, haciendo reuniones, haciendo entrevistas. Por ejemplo, un método muy útil de recogida de información es la entrevista de incidentes críticos o entrevista BEI. El proceso es identificar una muestra representativa de las personas que ya están haciendo ese trabajo, esa función, y se les hace una entrevista de incidentes críticos. Los incidentes críticos son aquellas situaciones que han salido muy bien o muy mal. Entonces se necesita que hagan una buena descripción de los incidentes, así que hay que incluir preguntas como, pues, quién, qué, cómo, cuándo, qué pensaste, qué sentiste, cómo se actuó, qué se esperaba, cuál era la expectativa, cuál fue el resultado, etcétera. Todas las preguntas que sean necesarias para poder entender bien qué pasó durante esa situación. Una vez que se ha recogido toda esa información, lo que hay que hacer es analizar y validar los datos. Hay que hacer una puesta en conjunto y se elabora el perfil del puesto, donde hay una descripción de las tareas, las funciones, las competencias y las expectativas. Y ya a partir de ahí se puede planificar de qué forma se va a utilizar este análisis y este perfil, porque es útil no solamente para la evaluación de personal, sino que también puede ser para fijar las expectativas de las evaluaciones anuales o incluso para temas como definir las políticas salariales de la empresa. La siguiente etapa es la convocatoria, en la que hay que pensar cómo encontrar a la persona con un perfil que encaje en el puesto que vamos a evaluar. La búsqueda puede hacerse tanto interna como externamente. Hacer convocatorias internas, me gustaría hablar un poco sobre el tema aquí, o tener un buen programa de movilidad interna o de planificación de sucesiones, tiene una serie de ventajas frente a las convocatorias externas. Así que si es posible hacerla, merece la pena echar un ojo a ver lo que se tiene ya en la empresa. Las convocatorias internas aumentan la motivación del personal porque ven que hay oportunidades de desarrollo y hacen que la plantilla se fidelice y así se evita la pérdida de talento. Además, si se contrata a una persona que ya está en la empresa, pues no es necesario hacer tanta formación para el puesto y las relaciones con otros miembros del personal pues ya están establecidas. Y se cuenta con la historia de evaluaciones y formaciones de la persona, se sabe mejor cómo va a reaccionar en diferentes situaciones y además va a haber un compromiso mayor por parte de la persona con la empresa. Si se hace una convocatoria externa, el objetivo es llegar a suficientes personas con el talento necesario, pero no a demasiadas, porque es importante que el proceso no se vuelva demasiado difícil de manejar. Así que hay que tomar decisiones muy importantes y las más importantes son qué canales hay que usar y cuál es la información que se va a dar. Bueno, lo mejor, como siempre, es ser muy claros respecto a las funciones y requisitos imprescindibles para ser considerado como candidato y así pues te evitas que venga mucha gente que no los tiene. Y también ser muy transparentes, porque cuanto más transparente se sea, más posibilidades hay de encontrar una persona con la que establecer una relación duradera.
Y después ya está el siguiente paso, que es la evaluación. En la evaluación lo que interesa es evitar los sesgos y que el proceso sea imparcial, para obtener la información objetiva que facilite la toma de decisiones. La combinación de diferentes métodos de evaluación pues, permite tener una visión más completa de la persona. Además, lo mejor es optar por métodos de evaluación estandarizados y que estén validados científicamente, por ejemplo, los test psicométricos. Y también una buena elección serían las entrevistas estructuradas, que tienen una alta validez, como por ejemplo Smart Interview. Y si se hace una selección por convocatoria interna, pues se puede utilizar el Feedback 360, que puede ser una herramienta excelente. Bueno, vamos a pasar ahora a ver un ejemplo de evaluación por competencias para selección de personal. Los pasos son definir las competencias para el puesto y su importancia, hacer la evaluación y comparar los resultados y tomar las decisiones. Vamos a verlos en un poco más de detalle, ¿no? Así, para fijar los criterios de evaluación, pues vamos a poner para un director o una directora de marketing, vamos a partir del análisis del puesto. Ya sabemos lo que tiene que hacer, cuáles son sus funciones. Por ejemplo, sus funciones serían coordinar al equipo, decidir sobre diseños, etcétera. Entonces, a partir de ahí, lo que tenemos que hacer es ir asociando una o más competencias que van a dar respuesta a las necesidades de esa función. Por ejemplo, para la función coordinar el equipo se van a necesitar las competencias como habilidades interpersonales, motivar al equipo, saber hacer una buena delegación, etcétera. Y para decidir sobre los diseños que se van a utilizar al hacer las campañas de marketing, se van a necesitar competencias como conocimientos en el tema, capacidad de decisión, creatividad, etcétera. Y al final lo que vamos a obtener es un perfil de competencias que nos va a permitir comparar a las personas en función de los resultados en las evaluaciones. Bueno, desde Central Test, para facilitar la evaluación, además de las evaluaciones, se tiene la opción de utilizar el modelo predictivo a la hora de enviar las campañas. Con este modelo se aplica la inteligencia artificial al proceso de asociar competencias con profesiones, tareas y funciones. Utilizamos diferentes referenciales de trabajos, utilizamos los nuestros propios de Central Test, pero también utilizamos externos como ONET y ESCO. Y tenemos asociados diferentes niveles de importancia de las competencias a los trabajos y a las funciones. Así, si hacemos una campaña en la que escogemos director o directora de marketing y, por ejemplo, elegimos dentro de sus funciones pues algo como creatividad o podemos elegir gestión de proyectos, vamos a obtener un modelo predictivo como el que se ve en la imagen con unas determinadas competencias asociadas según los niveles. Este modelo que se genera es un modelo general y se puede adaptar al perfil del puesto de su empresa para que obtenga un porcentaje de ajuste con el puesto y también con las competencias, cada una de las competencias que tiene el modelo. Y bueno, pues siguiendo con nuestra evaluación del director de marketing, pues nosotros en Central Test tenemos diferentes test psicométricos y otras evaluaciones. Entonces, por ejemplo, para este puesto en concreto, podríamos utilizar test como, por ejemplo, CTPIR. Este test evalúa las características de personalidad y las competencias asociadas al liderazgo. Otro tema a evaluar sería la inteligencia, que ya por sí misma es uno de los mayores predictores de éxito en el trabajo. Entonces, para eso en Central Test tenemos los módulos SMART. Tendríamos 3 módulos, el lógico, el verbal y el numérico, y se pueden utilizar conjuntamente o por separado. Y al ser test adaptativos que tienen un tiempo definido para cada pregunta, son completamente seguros, porque cada persona responde preguntas diferentes y se calcula el nivel de inteligencia en función del nivel de dificultad de las preguntas. Además, como se pueden utilizar de forma independiente, no se evalúa nada que no sea relevante y esto mejora mucho la calidad de experiencia del usuario. Bueno, además, para este puesto podríamos evaluar la inteligencia emocional y para ello tenemos Emotion 2. Y después, además, se puede hacer algún tipo de entrevista y, bueno, se puede hacer una entrevista estructurada normal o se puede utilizar, por ejemplo, una Smart Interview como la que tenemos en Central Test. Y ya la última fase sería analizar los resultados. El modelo predictivo de Central Test, por ejemplo, da un porcentaje de ajuste total al puesto.
Lo da en función de todas las competencias que se han seleccionado en ese modelo. Como se puede ver en la pantalla, pues se podría cambiar el orden en el que se muestran las personas o seleccionar favoritos para tener una mejor visibilidad. Por ejemplo, si se hace clic en el porcentaje de ajuste que está en la columna de Talent Matching, se accede a los resultados detallados de la persona, como por ejemplo el porcentaje de ajuste con cada competencia específica. Y además se puede acceder a los gráficos con información de qué factores de cada test se han tenido en cuenta, hasta qué punto la persona ha tenido una puntuación coherente con lo que se esperaba o no. Y toda esta información que se obtiene, pues es muy valiosa para el proceso de, por ejemplo, incorporación en la empresa o para hacer algún tipo de intervención como de desarrollo personal, de cohesión de equipos o bueno, lo que sea necesario. Por ejemplo, más adelante se puede tener en cuenta esta información para procesos de movilidad interna o planificación de sucesiones. Y bueno, pues nada más por mi parte. Voy a ceder la palabra ahora a mi compañera Diana, que les va a hablar sobre las competencias transversales. Muchas gracias. Gracias, Begoña, y a todos, muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Bueno, como sabemos, todos los avances en la tecnología han generado muchos cambios en la forma de trabajar y esto ha puesto un foco en las competencias transversales y a continuación vamos a ver por qué se consideran tan importantes. Estamos ante un entorno laboral que cambia constantemente y los perfiles híbridos se han convertido en una pieza fundamental. Como vemos aquí, estos perfiles combinan las competencias blandas o soft skills y las competencias duras o técnicas. Y hace unos años las competencias técnicas eran, digamos, las preferidas de recursos humanos porque se consideraban más fáciles de evaluar y proporcionaban una medida concreta de los conocimientos profesionales en general. Pero antes las competencias técnicas tenían una validez de 20 o 30 años y ahora su vida se limita a un año y medio, sobre todo en el caso de las competencias digitales, que como hemos visto están avanzando con muchísima rapidez. Lo importante de este panorama que les presento aquí es reconocer que cuanto más avanzan y evolucionan las funciones tecnológicas, más alta es la demanda de las habilidades socioemocionales y las habilidades interpersonales, en donde los individuos sean verdaderamente capaces de adaptarse a nuevos trabajos y nuevas funciones. Por eso las competencias transversales son la clave para poder enfrentarnos a las necesidades futuras de las empresas y a un mercado laboral cada vez más incierto. Pero bueno, ¿qué son las competencias transversales? Existen diferentes definiciones para este concepto y podemos decir que no hay una definición única y universal. Lo que sí sabemos por consenso es que son competencias genéricas que pueden ser transferibles en diversas situaciones profesionales y que no son específicas de una profesión. Pero más que entrar en detalle en su propia definición, me gustaría que nos enfocáramos en sus características para entenderlas mejor. Primero podemos decir que una competencia transversal es dinámica porque moviliza diferentes conocimientos del individuo y entran en juego rasgos específicos de personalidad, habilidades interpersonales, de comportamiento y las capacidades cognitivas. Por otro lado, también son evolutivas, quiere decir que no son competencias estáticas y que pueden evolucionar, desarrollarse y perfeccionarse a lo largo de la vida. Una competencia transversal también responsabiliza a un individuo en su desarrollo personal para lograr transferir estas competencias en diferentes contextos. Y por último, también se pueden evaluar. Son competencias que actualmente podemos medir y a partir de ahí determinar un plan de desarrollo. Otras características importantes es que no son exclusivas de una profesión en particular, no forman parte del conocimiento adquirido y van más allá de los conocimientos técnicos. Son más bien habilidades que se pueden desplegar en el momento adecuado y utilizarse en diferentes trabajos, roles o proyectos, incluso forman parte de la vida laboral y personal. Bueno, por decirlo de otra manera,
Si la especialidad de un colaborador, aquello que conoce, aquello en lo que trabaja, se ve afectado por la evolución de sus funciones, esta persona cuenta ya con su propio perfil de competencias transversales que funciona como un maletín que puede transportar a sus nuevas funciones o bien a otra área de especialidad. Ahora, ¿cómo se compone una competencia transversal? Tenemos aquí 5 elementos principales, que cada uno de estos componentes va a impactar la forma en que la competencia se moviliza y también el potencial para desarrollarse. Porque bueno, hay componentes que por naturaleza son más fáciles de desarrollar que otros. Primero vemos aquí la personalidad, que comprende rasgos que son más estables, conductas y tendencias personales de comportamiento. Si una persona tiene rasgos de personalidad que estén implicados en una competencia, va a ser mucho más fácil aplicarla en el momento adecuado. Por otro lado, si la persona no tiene los rasgos requeridos para esa competencia transversal, no quiere decir que no va a ser capaz de desarrollarla, pero tendrá que poner en marcha un proceso de adaptación para actuar de manera diferente. Por otro lado, tenemos también la inteligencia emocional, que es la capacidad para adaptarse al entorno, a distintas personas y a distintas situaciones y que por naturaleza tiene un carácter dinámico. Otro componente que vemos aquí es la motivación y los intereses, que tiene que ver con aquello que le gusta hacer a la persona, las actividades que lo entusiasman, que le apasionan, que lo motivan, y esto juega un rol muy importante en el ejercicio de una competencia y también en su relación socioafectiva con el trabajo. Después, las habilidades cognitivas también van a impactar las competencias transversales porque corresponde a la capacidad de razonamiento de una persona que le va a permitir entender su entorno, captar su complejidad y dar respuestas adecuadas. Y tenemos también un elemento muy importante que es el ambiente. De hecho, se dice que toda competencia transversal puede ejercerse fácilmente o eficazmente si el entorno en el que se desenvuelve la persona lo permite. Es decir, hay ambientes que son más favorables para lograr el potencial requerido y si la persona está bien, está cómoda con los valores y la cultura de la empresa, va a dar lo mejor de sí mismo para lograr su desarrollo y explotar al máximo su potencial. Existe una gran variedad de competencias transversales. En nuestro repertorio de Central Test tenemos 60 competencias, que no voy a definirlas todas, pero voy a presentar las 9 categorías de nuestro referencial. En pantalla vemos las 3 primeras categorías. Tenemos las competencias de comunicación, que se refieren a todo lo que tiene que ver con la comprensión oral y escrita, saber escuchar, compartir ideas, saber influenciar a otros con nuestras palabras. El siguiente grupo corresponde a la ética profesional, que es enormemente demandada por los empleadores porque impactan directamente en el desempeño y les permite trabajar con personas de confianza con las que se puedan contar. Tenemos también la categoría valores e integridad, que aquí corresponde al sentido del deber, el respeto hacia los demás y las competencias relacionadas para mantener un clima de trabajo positivo. Aquí tenemos otros 3 grupos en el que se encuentra autoconocimiento y autorregulación, que permiten a una persona ser consciente de su propia adaptación y saber si está actuando y reaccionando de forma apropiada. El siguiente grupo de competencias que está vinculado a las relaciones humanas se refiere a las interacciones con otros, tener espíritu de colaboración, que a su vez también fomenten un ambiente agradable. Después, las competencias transversales vinculadas a la planificación y visión, que son necesarias para organizarse de forma eficaz y también saber anticipar las consecuencias de sus acciones. Y en el último grupo tenemos las competencias relacionadas con el análisis y experiencia, que son todas las acciones que consisten en reunir y utilizar la información relevante para entender las situaciones y actuar en consecuencia. Y como vemos en pantalla, hay otras 2 categorías que tienen un color diferente. Dirección, que contiene competencias transversales, pero a diferencia de los otros grupos, están asociadas a funciones directivas o de liderazgo. Y la categoría de ventas, que están asociadas a funciones comerciales.
Bueno, aquí entramos en un tema muy interesante para los profesionales de recursos humanos que se interesan por la identificación de competencias transversales en sus procesos de gestión humana. La evaluación de competencias transversales es útil tanto en el contexto de reclutamiento y selección como en procesos de movilidad, promociones internas, como nos comentaba Begoña, en orientación de carrera, en coaching o en programas y procesos de desarrollo personal. Primero voy a mencionar el proceso en general y después pasaremos a ver cada detalle. En primer lugar, desde la plataforma de Central Test vamos a seleccionar las competencias esperadas. Por ejemplo, elegimos 5, 6, 8 competencias relevantes. Bueno, no hay límite, pero siempre va a haber competencias que son más relevantes para un puesto que otras. Y esos van a ser mis criterios de éxito. Y por cada una de las competencias seleccionadas del referencial voy a definir un nivel de importancia. Después elegimos los métodos de evaluación que permiten medir las competencias y este paso corresponde a la invitación de los test psicométricos que el candidato va a completar y los diferentes factores medidos por la prueba van a ser los que permitan evaluar las competencias transversales. Y ya como último paso, vamos a observar los resultados del participante. Detectamos el ajuste de cada competencia según el nivel de importancia y también vamos a poder ver el detalle de cada una en las gráficas por evaluación. Para mostrarles mejor este proceso, también he tomado como ejemplo a un candidato, a un responsable de formación en el contexto de reclutamiento y selección. Esta persona será responsable de la detección de necesidades de entrenamiento, de facilitar las formaciones dentro de una empresa y dar seguimiento a las capacitaciones impartidas. Y a partir de esto, he elegido 6 competencias de las que veíamos hace un momento en el referencial y voy a poder ver fácilmente la definición de cada una para posteriormente determinar su nivel de importancia. Y haciendo un pequeño paréntesis, se dice que a pesar de estar trabajando con este modelo de inteligencia artificial, es aquí en donde, bueno, nosotros, los reclutadores, somos quienes conocemos verdaderamente las necesidades de la empresa y del puesto en específico en base a ese análisis de puesto que ya hemos elaborado previamente. Entonces, es donde verdaderamente entra el factor humano. Por ejemplo, para un responsable de formación, podríamos tomar en cuenta en esta descripción o análisis de puesto y detectar que la capacidad de escucha y compartir el conocimiento son competencias esenciales para transmitir los conocimientos durante las formaciones y entrenamientos. Facilidad de aprendizaje lo hemos elegido como muy importante porque queremos que el candidato seleccionado sea curioso, se interese por nuevos temas y en diversos campos de especialidad. Las habilidades interpersonales también se han considerado muy importante, disponibilidad con un nivel importante y así podemos elegir otras que sean opcionales y representen una ventaja para ese puesto. Y después elegimos las evaluaciones y el candidato pasará a los test que vayamos eligiendo para él. Para evaluar sus rasgos de personalidad, aplicamos perfil Pro 2. Para medir sus intereses profesionales, elegimos en este caso vocación. Y para medir sus habilidades cognitivas, he elegido Smart Verbal. Podríamos elegir los 3 módulos de SMART, que incluyen la medición de inteligencia lógica y numérica o más evaluaciones psicométricas, pero aquí lo que nos interesa principalmente es su capacidad verbal y los criterios que mencionábamos de personalidad y motivación. Y cuando el candidato hace los test, voy a recibir un informe de resultados de cada uno, de cada evaluación, pero además hay algoritmos que ya están creados y establecidos en nuestra plataforma que van a calcular el score o puntuación en función de todos los elementos evaluados y van a atribuir un porcentaje de adecuación. Podemos decir que un 65% de adecuación es un buen resultado. Y aquí vemos que algunas competencias no están mal, pero tengo 2 competencias con porcentajes de 45% y una de ellas, compartir el conocimiento, es esencial para el puesto. Entonces, para ejemplificar, me voy a enfocar en esta. Aquí yo quisiera saber por qué está en 45% de adecuación y qué hay detrás de esta competencia, cuáles son los componentes y qué hace que la persona esté presentando algún tipo de dificultad.
Así que desde la plataforma tengo acceso a toda esta información y aquí podemos apreciarlo en las gráficas. Lo que vemos con color son los componentes más importantes para la competencia compartir el conocimiento. Vemos que en la evaluación de personalidad, altruismo tiene un bajo ajuste, quiere decir que el candidato que hemos evaluado tiene una mayor tendencia al individualismo y se centra más en sus objetivos personales, dando mayor prioridad tal vez a ser eficaz o a su crecimiento personal, que a los asuntos relacionados con el bienestar de las personas. En la evaluación de intereses vocacionales, vocación, vemos un mal ajuste con los factores de interés social, que son relaciones personales y dedicación a los demás. Normalmente las personas con interés por las actividades sociales prefieren estar rodeados de gente y son más sensibles a las necesidades de otros. Y en la evaluación de habilidades cognitivas se puede apreciar que obtuvo buenos resultados, tocan una zona óptima con inteligencia verbal, que consiste en todo este proceso de entender y utilizar correctamente las relaciones entre palabras y la información verbal. En este caso, niveles elevados de razonamiento verbal se asocian con una alta competencia para comunicarse, tener mayor facilidad para presentar la información de forma convincente o persuasiva. Así que de forma general, vemos cómo su inteligencia verbal compensa un poco sus puntos débiles para esta competencia. Afortunadamente, las competencias y sus componentes, como ya hemos visto, son susceptibles a desarrollar. En el ejemplo anterior, vimos cómo un candidato tiene capacidad verbal y conocimientos de base importantes para el puesto, pero que a grandes rasgos podría mejorar su forma de transmitir el conocimiento si se trata o se trabaja con aspectos como relaciones personales y dedicación a los demás. Entonces, para desarrollar las competencias, el primer paso sería evaluarlas para lograr detectar cuáles son las necesidades de capacitación y programar las intervenciones. Una vez que hemos evaluado las competencias, que es el primer paso, y tenemos claro cuáles son las competencias transversales que se necesitan desarrollar, podemos diseñar las intervenciones, perdón. Y a la hora de diseñar estas intervenciones es importante identificar los objetivos ligados a cada competencia que se va a trabajar. Aquí es útil contar con una buena definición de cada competencia y los comportamientos asociados a cada nivel. Esto va a permitir observar y medir los avances de forma más objetiva y también facilita que la persona vea su propio avance. Además, se sugiere que las intervenciones sean personalizadas y ajustadas a las necesidades específicas del puesto y de la persona. Otro punto muy importante es que sean consensuadas, es decir, que deben realizarse con el compromiso e involucración de la persona. De hecho, esto se considera esencial para el éxito de cualquier entrenamiento. Por último, es el reconocimiento. El hecho de mostrar de forma clara los avances y reconocer sus logros siempre va a animar a los participantes a seguir avanzando. En la mayor parte de los casos no hace falta hacer grandes cosas, simplemente comentar los avances y dedicar unas palabras de elogio es más que suficiente y una fuente de motivación muy importante. Bien, hemos llegado al final de nuestro webinar y agradecemos a todos su participación. Si desean contactarnos, pueden hacerlo en los teléfonos o correo que se muestran aquí. En estos teléfonos también nos pueden contactar vía WhatsApp. Y también los invitamos a seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn y en nuestro canal de YouTube. Y bueno, ahora abrimos el turno de preguntas. Vamos a ver aquí en el chat si tenemos alguna. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, parece que no tenemos preguntas. Saludos.
Pues muchas gracias. Bueno, pues sí, esperamos que sea de ayuda y bueno, como siempre, pues animaros a seguirnos o a contactar con nosotros para lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias, Begoña, y a todos muchas gracias por estar presentes el día de hoy y bueno, hasta pronto.